Libertad Avanza gana las elecciones, arranca la dolarización y el gobierno sigue anunciando baja de impuestos y aranceles. Quédate que te hago un resumen económico de la semana. Arrancando con una de las cosas más importantes que sucedió en la semana, pero le vamos a dar un tratamiento bastante corto porque ya todos sabemos lo que sucedió. Tuvimos las elecciones el domingo pasado. Las encuestas nos decían que el PRO iba a salir tercero, pero la mayoría también nos decían que el peronismo iba a ganar, que Santoro iba a salir primero. Sin embargo, otra vez la Libertad Avanza, contrario a lo que decían las encuestas, terminó sacando un buen resultado quedándose con el primer puesto. Y abajo tenemos, bueno, a Larreta con 8%, a la izquierda con 3%, Marra con 2%, el radicalismo con 2%, Kim, o sea, básicamente Guillermo Moreno con 2%, Caruso con 1,7%, bla, bla, bla. Es un resultado que es considerablemente mejor de lo que esperaba la Libertad Avanza, bastante decepcionante para el peronismo y el PRO está totalmente arruinado. Sin embargo, no tengo la intención de seguir dándole vueltas a este tema porque ya todos sabemos lo que pasó, así que continuamos. Tenemos acá los subsidios económicos que durante el gobierno de Milei se están desplomando. Estos subsidios son básicamente subsidios que son mayormente hacia empresas, no hacia personas. No es, por ejemplo, no sé, la tarjeta alimentar. Eso no. Un subsidio económico es un subsidio a una empresa por lo general. ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, transporte y energía, las más importantes de todas. O sea, básicamente estos son los subsidios a la tarifa de colectivo, de tren, del subte, etcétera, y los subsidios a la tarifa de luz, de gas, etcétera. Bueno, vemos que para abril, o sea, básicamente para el cuarto mes del año, en general históricamente mantuvo un valor de más o menos 1.200, 1.300 billones de pesos, y en 2025, para abril del 2025, ya esto es menos de la mitad, incluso menos de un tercio de lo que era en 2024, y casi un cuarto de lo que era en 2023. Básicamente Milei, bueno, dijo que iba a reducir estos subsidios, lo está haciendo, y el objetivo de hacer esto es, bueno, primero el superávit fiscal, porque los subsidios cuestan dinero. Argentina es uno de los países de toda Latinoamérica que más gasta en subsidios, y específicamente en subsidios económicos Argentina gasta mucho dinero, entonces esto tiene mucho impacto en la baja del gasto público y por ende en el superávit fiscal. Y además, bueno, porque si vos querés que todas estas industrias se desarrollen, lo que tenés que hacer es darle los incentivos adecuados, o sea, que las empresas distribuidoras de energía no ganen más o menos dinero respecto de si tienen una mejor o una peor negociación con el Estado por los subsidios, sino respecto de si tienen un mejor o un peor servicio. Así nos beneficiamos los consumidores. Bueno, esto solamente es posible si no les entregas una torta de subsidios como actualmente se está empezando a hacer, que aún igual los subsidios existen, pero son menos. Vemos que los del transporte se mantienen prácticamente iguales, pero los que han caído muchísimo, a menos de un cuarto de lo que eran antes, son los subsidios a las tarifas, a la energía. Así que bueno, esto es una gran noticia en términos macroeconómicos, no es una gran noticia para el bolsillo del argentino en el corto plazo. En el largo plazo sigue siendo una gran noticia. Bueno, después tenemos que acá Carlos Burgueño, un periodista, si no me equivoco, dice: primera medida post-electoral. Los particulares podrán importar alimentos y medicamentos para consumo personal sin autorización previa de ANMAT. Y prepárense que vienen muchas de estas cosas. Bueno, esta noticia es increíble, sobre todo las noticias de este tipo, que son pequeñas pero que se van acumulando, ayudan mucho a que se liberalice la economía. Esto de manera marginal no creo que tenga tanto impacto, en el sentido de que no es que por esto la economía va a cambiar, pero por un conjunto de medidas como estas que se vayan aplicando a lo largo de los meses, a lo largo de los años, puede cambiar mucho la economía. ¿En qué tiene impacto esto? Bueno, conforme más se liberen las importaciones, o sea, conforme haya más facilidades para que los argentinos compremos cosas afuera, aumenta la oferta posible de cosas que podemos comprar. Por ende, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta de las cosas? Bueno, que baja el precio. En este caso, esto contribuye a que baje el precio de los alimentos y de los medicamentos. Porque sí, acá en Argentina el peronismo se la pasa llorando los medicamentos para los jubilados, pero no hicieron más que destruir completamente el sistema de importaciones a partir del cual se pueden traer medicamentos baratos. Entonces, los pocos que hay son todos caros. Así que esta es una gran noticia. Después acá, Juani Fernández, que de hecho, bueno, si está viendo esto, aprovecho para felicitarlo porque él es uno de los legisladores de la Libertad Avanza que resultó electo. Dice: a partir de hoy, si el riesgo país es de 650 puntos, los invito a asumir que el riesgo Cuca es igual a 450 puntos. O sea, asumimos 200 puntos de riesgo país. El resto es 100% riesgo Cuca. ¿Por qué dice esto Juani Fernández? Y estoy de acuerdo, e incluso yo lo que haría es ir más profundamente con este argumento. El riesgo país básicamente es una medida que te dice qué tan riesgoso es invertir en Argentina, a grandes rasgos. No es específicamente eso, pero es un reflejo de eso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que por la incertidumbre de varias cosas, entre ellas las elecciones, o sea, la posibilidad de que la Libertad Avanza pierda y asuma el peronismo, posibilidad que crecía en probabilidades si en Capital Federal ganaba el peronismo
peronismo a las elecciones, cosa que no sucedió, pero como el mercado de esto anteriormente no lo sabía, ¿qué es lo que pasaba? Por el riesgo de que esto suceda, estaba subiendo el riesgo país. O sea, esto quiere decir que por la posibilidad simplemente de que el peronismo de acá a 3 años pueda volver al poder, hoy en día ya se estaba volviendo más riesgoso invertir en Argentina. Entonces, Juani, ¿qué dice? Que en realidad esto lo sacó de algo que dijo Galperín, que es el CEO de Mercado Libre, que por cierto ya no es más el CEO de Mercado Libre a partir de esta semana, pero bueno, que si el riesgo país subió X cantidad de puntos anteriormente a las elecciones por la posibilidad de que gane el peronismo, y luego el peronismo perdió, si contamos esa cantidad de riesgo país, o sea, esa diferencia entre el escenario donde el peronismo podía ganar y donde ya se sabe, o bueno, hay más certeza de que no puede ganar, asumimos que todo ese riesgo país necesariamente tiene que ver solamente con la posibilidad de que gobiernen ellos. Y la cuenta te da que hay 450 puntos de riesgo país que corresponden únicamente a la posibilidad de que el peronismo vuelva al poder. Y si al riesgo país actual le quitamos estos 450 puntos, te da un riesgo país de 200 puntos. O sea, pasamos a tener un tercio del riesgo país que tenemos hoy. O sea que podríamos sacar la conclusión de que 2/3 del riesgo país que tenemos hoy es simplemente por culpa de que existe el peronismo. Obviamente esto no es así, es un poco un chiste, pero yo estoy de acuerdo conceptualmente, no numéricamente porque esto no se puede sacar con matemática, pero sí estoy de acuerdo con que el mero hecho de que exista el peronismo y pueda volver al poder hace que aumente el riesgo país, porque efectivamente es más riesgoso invertir en Argentina cuando el peronismo tiene una posibilidad de volver al poder. De hecho, es tan así esto que la vez que ganó Alberto Fernández las elecciones, que la vez que ganó las PASO en 2019, las acciones en un solo día en promedio cayeron un 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que inmediatamente, solo por el hecho de que ganó Alberto Fernández las elecciones, las empresas argentinas ya valían la mitad, pasaron a tener la mitad de su valor, solamente en un día, lo cual de hecho constituye, si no me equivoco, la tercera caída de bolsa más grande de toda la historia de todo el mundo en un solo día. O sea, fijémonos hasta qué punto hace daño el peronismo y las medidas económicas que toman, porque en el fondo lo que se juzga es eso, que simplemente el hecho de saber que van a estar en el poder en el futuro, ni siquiera han tomado ninguna medida, simplemente el hecho de saber que van a estar en el poder en el futuro hace que las empresas de todo el país pasen a valer la mitad en un día. Increíble. Así que yo iría incluso muchísimo más a fondo con lo que está diciendo Juani Fernández, aunque obviamente conceptualmente estoy de acuerdo. Después acá tenemos una gran noticia que de hecho nos la cuenta Toto Caputo, el propio ministro de Economía, que nos dice: el gobierno nacional reducirá aranceles a 27 bienes de capital, cuyos aranceles oscilaban entre 20% y 35%. El Mercosur fija para los bienes de capital un arancel del 12,6%, sin embargo los aranceles de estos productos se encontraban elevados por encima de este nivel. O sea, los bienes de capital son básicamente máquinas. Si vos te querías comprar una máquina, por estar en el Mercosur, o sea, básicamente por tener una unión aduanera con Brasil, Uruguay, Paraguay y otros países más, ese bien de capital, esa máquina, sí o sí, si te la querías traer de afuera, la tenías que pagar un impuesto del 12,6%. Pero como encima estamos en Argentina, no tenías que pagar un 12,6% como probablemente pague Brasil, por ejemplo. Tenías que pagar entre 20 y 35, lo cual hacía dificilísimo importar bienes de capital, por ende que se desarrolle tu industria. Si vos querés que tu industria se desarrolle, bueno, no me cobres cara la maquinaria que sirve precisamente para que nuestra industria se desarrolle. Bueno, no, esto efectivamente sucedía y va a seguir sucediendo porque los aranceles van a existir, pero bueno, van a ser menores. Lo que sí, el ministro de Economía no nos aclara en qué monto van a ser menores. Dice: entre los productos que se reducen los aranceles se encuentran ascensores, ventiladores industriales, maquinaria para la industria metalúrgica, bueno, bla, bla, bla. Como les dije, máquinas. Así que buenísima. Esta también es una gran noticia. Por cierto, si notan que se escucha medio raro el micrófono, es porque, repito, como dije en el anterior video, se me rompió el brazo del micrófono y lo estoy apoyando donde puedo, como puedo. Y tal vez lo tengo muy lejos. El gobierno anunció la aprobación del cuarto RIGI para proyectos de litio, el primero vinculado a la minería, de Río Tinto en Rincón, Salta, por 2.700 millones de dólares. Básicamente, recordemos que el gobierno el año pasado aprobó el RIGI, o sea, el régimen de incentivo para grandes inversiones, que es básicamente una ley que le baja los impuestos a aquellas empresas que quieran invertir mucho dinero, no para inversiones chiquitas, sino para grandes inversiones. Bueno, este proyecto parece que está yendo bastante bien y se aprobó otra inversión más a partir del marco del RIGI por 2.700 millones de dólares. Estoy intentando grabar lo más rápido que pueda porque se me está quedando sin batería la cámara. El gobierno anunció la baja de aranceles e impuestos para electrónicos. Esto lo vimos la semana pasada. Recordemos que bajan los aranceles para celulares, para aires acondicionados, etc. Pero aún así, Argentina sigue siendo de los países con aranceles más altos del mundo. De hecho, por ejemplo, para aires acondicionados
tenemos esta tabla de acá, ¿no? Que a pesar de que se hayan anunciado dichos cambios, seguimos estando en el podio. O sea, seguimos siendo un desastre a pesar de las medidas que tomemos, por más que esas medidas están bien, por supuesto. Acá Caputo nos dice que van a extender la rebaja de retenciones para la cosecha fina. En términos simples, básicamente el gobierno le había bajado las retenciones, o sea, los impuestos al campo, pero era temporal. Los bajaba, si no me equivoco, hasta mitad de este año, hasta mitad de 2025. Para una parte del campo, específicamente trigo y cebada, se prolonga la rebaja de retenciones hasta marzo de 2026. Cualquier baja de impuestos está bien, perfecto. Esto también es curioso. Pampa Energía emitió un bono a 2034 y captó 340 millones de dólares al 8% anual en el mercado, bla, bla, bla. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay empresas que están pudiendo endeudarse en dólares a una tasa del 8% anual. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que vivimos en Argentina y básicamente las empresas argentinas están sujetas a un país que es un desastre. Por lo tanto, les cuesta tomar deuda porque en el resto del mundo no saben si las empresas argentinas van a ser capaces de pagar o no. Entonces, que una empresa se pueda endeudar a una tasa relativamente baja, como lo es un 8%, es una gran noticia. O sea, habla de que el sector privado, está bien que es una empresa enorme, ¿no? Pero el sector privado argentino está pudiendo desarrollarse y en el mundo le están empezando a creer al sector privado argentino. Porque el problema que tiene Argentina no es que solamente el Estado argentino no tiene credibilidad. El sector privado y en general todo lo que está dentro del país no tiene credibilidad porque el país se puede ir al diablo en cualquier momento. Me acabo de dar cuenta que no prendí las luces. No lo puedo creer. Bueno, ahora ya está. Voy a grabarlo así el video. Inflación. Economistas prevén que en mayo seguirá a la baja y que podrá perforar el 2% en junio. Bueno, esto es básicamente como aumentaron mucho los precios en marzo y en las semanas en las que quitaron el cepo en abril. Por ende, ahora están bajando porque se pasaron con los aumentos. Más que el dólar está tranquilo, más que los salarios, sobre todo los que están regidos por paritarias, no están aumentando mucho. Por todos estos factores se espera que la inflación se siga desacelerando, por lo menos según algunos economistas. Al parecer en mayo va a dar baja e incluso podría ya dar 1, algo en junio. Bueno, no sé, esperemos que sí. Traigo esto un poco a modo de meme, cantidad total de empleados. Y acá tenemos un montón de empresas como, bueno, Ford que tiene 183.000, Honda que tiene 195.000, General Electric que tiene 125.000, qué sé yo, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires 235.000. Bueno, me parece que sobran un par de personas en el gobierno de Cava. El gobierno porteño no necesita motosierra. Y bueno, si vamos acá al organigrama del gobierno porteño, tenemos que es interminable. Miremos, increíble cómo hay cuadraditos que se dividen en cuadraditos, que se dividen en más cuadraditos, en más cuadraditos, en más cuadraditos. Y así es infinito, ¿eh? El video dura 2 minutos 18, todo del organigrama de la ciudad de Buenos Aires. Increíble, la verdad, increíble. Acá dicen también, vamos camino a una economía donde sacar un crédito para casi todo es lo normal, como pasa en el primer mundo. Esto tal vez alguien que no esté muy interiorizado en la economía piensa que es incluso malo, pero la realidad es que en el mundo normal, cuando querés hacer cualquier gasto relativamente importante, no es que vos ahorrás plata durante 20 años, la acumulás debajo del colchón y después pagás al contado. No, por lo general se pide prestado para todo. Siempre que querés hacer un gasto relativamente grande, esto se paga con un crédito. Tomás un crédito, te compras eso que te querías comprar y después pagas las cuotas. Funciona así en todo el mundo y es algo virtuoso. O sea, es mejor que ir ahorrando vos peso a peso y tardando 1000 años en comprarte las cosas. El mundo funciona así tanto a nivel personal como a nivel empresa como a nivel país. Y esto es algo positivo. De hecho, uno de los factores que explica que Argentina haya tenido tan poco crecimiento en los últimos años es que tiene un nivel de crédito que es vergonzoso. Es uno de los países de Latinoamérica, si no me equivoco, el país de Latinoamérica, sin contar con Venezuela y ese tipo de países, que tiene menor nivel de crédito. Y acá vemos uno de los factores que explica por qué está creciendo el crédito en este último año y medio. Y es que si nosotros vemos la línea roja podemos ver la cantidad de crédito que los bancos le daban al Estado. Y en la línea azul tenemos la cantidad de créditos que los bancos le daban al sector privado. ¿Qué es lo que estuvo pasando con el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, que el Estado se quedaba con todos los créditos. O sea, básicamente el Estado era el único que le podía pedir prestado dinero a los bancos y el sector privado podía pedir muy poco. Bueno, ahora se está revirtiendo. El sector privado cada vez puede pedir más dinero y el Estado cada vez pide menos dinero, lo cual es positivo, ¿no? Porque nosotros queremos que el dinero lo use el sector privado, no el Estado que lo gasta mal. Después acá tenemos que le sacan los subsidios energéticos a 15.500 usuarios de Puerto Madero y barrios privados. Contarles que a más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en Puerto Madero y en barrios cerrados, popularmente conocido como Candris, en el AMBA, van a ser excluidos del régimen de subsidios energéticos. El 44% se había categorizado como de ingresos bajos y el 56% se consideraba de ingresos medios. Por supuesto que a pesar de haberse inscrito como tales, gozaban de privilegios tales como piletas climatizadas y sus consumos mensuales se equiparaban con los de una pyme promedio en la República Argentina.
Por supuesto, iniciamos el proceso de recategorización automática. Esta medida implica un ahorro de más de 3.000 millones de pesos al año, hecho que contribuye a consolidar aún más el orden fiscal. Además, es un paso importante para sanear un esquema tarifario devastado por el despilfarro de 150.000 millones de dólares en subsidios que se han otorgado durante los últimos 20 años. Que quede claro, la energía cuesta y quien pueda pagarla debe hacerla, y esto incluye a los 15.500 usuarios que les acabo de mencionar. Cabe destacar que esta medida representa el fin de los privilegios que algunos políticos gozaban por el solo hecho de vivir en Puerto Madero o barrios privados, ya sean dueños de la propiedad o vivan de prestado, como le pasaba a algún que otro político en la Argentina. O sea, básicamente había gente en barrios privados o en Puerto Madero, o sea, gente que tiene plata, porque si vivís en Puerto Madero tenés que tener plata, porque si no, no te puedes pagar un alquiler ahí, o el costo de vida que hay ahí, que se anotaba como gente de ingresos bajos. Entonces, claro, recibía subsidios. Esto obviamente estaba permitido por el Estado. En el Estado hacían la vista gorda porque, claro, la gente que controla el Estado vive en estos lugares. Entonces se estaban subsidiando a ellos mismos. Y ya estamos acostumbradísimos a que el Estado se utilice para intereses particulares y no para el interés común, porque básicamente es imposible usarlo para eso. Por eso es que sucede. Y bueno, este es uno más de esos casos, ¿no? El peronismo defensor de los pobres le subsidiaba las tarifas energéticas a la gente que vivía en Puerto Madero o en Nordelta. El gobierno acelera el plan para cerrar corredores viales y privatizar más de 4.400 kilómetros de rutas. Esto es perfecto. Básicamente Argentina tiene un problema respecto del resto de los países del mundo, y es que su logística es muy cara. Por dos motivos. Primero, por su extensión. Básicamente es un país enorme, entonces llevar las cosas de acá hasta acá va a ser mucho más caro si acá hasta acá son un montón de kilómetros, mientras que si acá hasta acá son simplemente 5 cuadras. Bueno, Argentina tiene un problema con su extensión, pero el segundo es que tiene las rutas hechas mierda, pocas rutas en general, en mal estado, tiene pocos trenes, en mal estado también, o sea, básicamente falta inversión en logística. ¿Qué pasa? Que el Estado no va a hacer esa inversión, el Estado no va a hacer esa inversión porque el Estado está quebrado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esas rutas? Bueno, privatizarlas y darle incentivos al sector privado para que sean ellos los que inviertan. Y es importante lo de darle incentivos, porque si no le das incentivos no van a invertir. Lo que tenés que hacer es bajarle impuestos, desregularlo, permitir que cobren lo que tengan que cobrar por eso, bueno, etcétera. Así que bueno, esto es una gran noticia. Salvador Di Stéfano nos dice: Chile tendría el 30% de las reservas de cobre de la cordillera y exporta 54.000 millones de dólares, un montón. Argentina tendría el 70% de las reservas de cobre en la cordillera y exporta $0. Esto es un delirio, básicamente por temas medioambientales y qué sé yo. Los argentinos no, los pelotudos que tomaron esta decisión, porque yo personalmente no me voy a hacer cargo, se comieron el verso de que bueno, no, había que prohibir la actividad minera y qué sé yo, todo un lobby de mierda que no representa el interés de la mayoría ni en pedo. Cuestión que Argentina, teniendo un montón de recursos, no los aprovecha, no los explota, no ni siquiera porque no tenga cómo hacerlo, sino porque no queremos, porque de repente queremos cuidar el medio ambiente, siendo que Argentina es un país que contamina muy poco porque somos un país recontra marginal. Nada, una estupidez. Un montón de provincias podrían estar nadando en dólares y no lo hicieron porque se privaron de esa posibilidad. Por decreto se declaró a la educación como actividad esencial. También a la aeronáutica, comercial y el transporte. Deberán garantizar un funcionamiento obligatorio de entre 50 y 75% en caso de paro nacional. Esto es excelente. O sea, básicamente, si hay paro, bueno, por lo menos tienen que ir la mitad de los profesores. No pueden faltar todos. No puede no haber clase en ningún aula por más que haya paro ni nada. Me parece perfecto. Lo mismo con la aeronáutica, el transporte, etc. Esto, Juntos por el Cambio y en general vienen amagando con querer aprobarlo hace 1000 años y enviar un proyecto de ley y qué sé yo, y el gobierno un día agarró, sacó un decreto y a la mierda y se reglamentó y ya está. Perfecto. Vienen rompiendo la bola con esto, no lo hicieron nunca y vino Milei y lo hizo en un día. Productividad laboral en la región. Tasa anual promedio de la producción por trabajador entre 2015 y 2024 en países seleccionados. Bueno, esto es básicamente una medición de la evolución de cuánto produce cada trabajador promedio en el país, y vemos que básicamente en prácticamente toda Latinoamérica la productividad laboral aumentó, en algunos países mucho más, como en Costa Rica, República Dominicana, Panamá, etc. En otros menos, como en Brasil o como en Canadá. Y Argentina, como siempre, forma parte del grupo selecto de países que nunca hace las cosas bien. De 19 países formamos parte de los 5 cuya productividad laboral no solo que no aumentó, sino que cayó, siendo incluso de esos 5 el cuarto peor. O sea, básicamente estamos anteúltimos. Un desastre absoluto. Aunque por supuesto en estos 9 años
todos gobernaron supuestamente para los trabajadores, ¿no? La productividad laboral es importantísima porque es lo que determina los salarios a largo plazo. O sea, vos podés tener sindicatos, no podés tener paritarias, todo eso es cuestión de corto plazo. En el largo plazo, lo que determina los salarios es la productividad. Si vos producís más con tu trabajo, eventualmente vas a ganar más. Si producís menos, vas a ganar menos. Y esto es independiente de las leyes laborales, de todo. Esto es lo que manda, la productividad laboral. Siguiendo un poco con el tema laboral, tenemos este gráfico que es muy interesante. Como vemos, está dividido en tres. Lo que nos dice es qué sectores de la economía forman qué porcentaje de la economía dependiendo de si el país está desarrollado o no. Por ejemplo, si vemos la agricultura, lo que está en la izquierda, podemos ver que conforme los países más se desarrollan, o sea, conforme los puntitos más hacia la derecha están, el porcentaje que representan de la economía es cada vez menor, porque son puntitos que están cada vez más hacia abajo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que conforme un país más se desarrolla, la agricultura en ese país es menos importante. Bueno, en Argentina tenemos muchísima agricultura, ¿no? O sea que es una mala señal. Pero lo más importante de todo son los siguientes dos gráficos, porque lo anterior medio que ya lo sabíamos todos. Existe un mito de que supuestamente los países que más desarrollados son los que tienen mejor industria, son los que tienen más fábricas y más manufacturas, son los que hacen más autos, por ejemplo, o los que tienen más fábricas pesadas, de metalurgia pesada, etc. Y la realidad es que esto es un absoluto y total mito. Se puede ver cómo conforme se desarrollan los países, cuando parten de un nivel de desarrollo mínimo, de un nivel cero de desarrollo, claro, sí, la industria de manufactura tiende a tener cada vez un mayor porcentaje respecto del PBI, o sea, es más importante. Pero, primero que nada, nunca tiene un valor muy grande, nunca representa una porción enorme de la economía. Y segundo, que a partir de cierto nivel de desarrollo empieza a perder protagonismo. O sea, gana un poco de protagonismo, llega a un máximo y luego empieza a caer. O sea, empieza a ser cada vez menos importante la manufactura. ¿Y por qué se ve reemplazada? Bueno, por los servicios. Los servicios, efectivamente, conforme más se desarrolla un país, tienen una porción muchísimo más grande de la economía. ¿Qué son los servicios? Bueno, la peluquería, los restaurantes, los servicios de internet, los servicios de energía, etcétera. O sea, básicamente un país del primer mundo no es un país que está lleno de fábricas. No, eso es un mito del peronismo que no entiendo por qué está tan suscrito a eso, porque no es así, no es real. Un país más desarrollado es un país que se parece más, bueno, a lo que es Estados Unidos. Un país cuyos servicios representan una porción enorme de su economía. Entonces esta tendencia del peronismo a intentar forzar la industria todo el tiempo es completamente estúpida. No tiene sentido, o sea, porque en los países desarrollados la industria no forma parte de una porción grande de la economía, sin más, no tiene sentido hacerlo. Pues acá tenemos una noticia y es que básicamente aumentó el colectivo. El gobierno oficializó un aumento del 21,5% en 3 tramos para el boleto de los colectivos nacionales del AMBA. Desde este viernes el mínimo subirá a 397 pesos. La verdad es que me tomo el colectivo todos los días y todavía no me acuerdo cuánto está, así que bueno, no sé cuánto costaba antes. Después acá tenemos un dato muy importante y es que se habla mucho de que el consumo está cayendo o de que está subiendo, y a mí lo que me parece más importante no es si está cayendo de forma agregada o si está subiendo de forma agregada, porque más o menos se mantiene igual. Para mí no está habiendo ninguna catástrofe en el consumo ni ninguna recuperación súper marcada en vez de corta. Lo que sí está viendo es una diferencia en la composición del consumo. O sea, cada vez se consumen más bienes durables y cada vez se consumen menos bienes, bueno, no durables. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente compra cada vez más electrodomésticos, cada vez más autos, cada vez más electrónica, etcétera. O sea, cosas que te la compras y aguantan un tiempo y deja de comprar cosas que son para consumir en el momento, tipo, no sé, comida o cosas que tienen únicamente un uso. Bueno, ¿esto que reflejaría? Bueno, hay dos interpretaciones. Aquella negativa te dice que esto es porque hubo una redistribución del ingreso y ahora los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, ¿no? O sea, los ricos son los que se compran autos, entonces si se compran más autos es porque hay más plata que tienen los ricos, los pobres son los que compran comida, entonces si se compran menos comida es porque los pobres son más pobres. Y la interpretación un poco más benévola es que, bueno, ahora la gente tiene capacidad de ahorro que antes no tenía. Si vos ya no tenés 200% de inflación y ahora ahorrar tiene más sentido y es más posible y no tiene tanto sentido ir a comprar todo antes de que aumenten los precios porque ya no están aumentando tanto, ¿qué pasa? Bueno, dejás de estoquearte, o sea, dejás de comprar bienes no durables para consumirlos de acá a 3 meses. Los comprás cuando los necesitas. Entonces, te empieza a sobrar dinero y ese dinero, ¿qué haces? Lo ahorras. Y después de ahorrar, te compras bienes durables, como puede ser un electrodoméstico. Por ejemplo, esto se vería explicado a través de la extensión de las cuotas, ¿no? Antes, cuando había mucha inflación, era muy difícil encontrar cosas en cuotas, encontrar cosas en 3 o en 6 como mucho. Ahora tenés 12, 24, 36 porque bajó la inflación. Entonces, bueno, ahora es muchísimo más factible comprarte, no sé, una heladera que antes, porque pagar una heladera en 3 cuotas es un dolor de pelotas. Pagarla en 36 y sí, es mucho más factible. Lo mismo para los autos y bueno, para todos los bienes durables. Entonces, en el caso de que esto último que estoy diciendo yo sea lo que efectivamente está pasando, es una gran noticia. Acá estoy agarrando un cucardo para hablar de la noticia, pero es que las enumeró de manera bastante corta y me sirve. Dice: la Libertad Avanza y el PRO no dieron quórum en la Cámara de Diputados para tratar la moratoria
moratoria jubilatoria, el bono para jubilados y la declaración de emergencia en las zonas afectadas por inundaciones. Básicamente en el Congreso se quiso pasar una actualización del bono para los jubilados, además de una nueva moratoria, o sea que más jubilados se jubilen sin aportar, lo cual es un delirio. No, obviamente estoy totalmente en contra de esto. Aparte de que, a ver, las jubilaciones depende básicamente de los aportes que hagan los trabajadores. Entonces, si vos lo que querés es aumentar las jubilaciones, no tenés que sacar un decreto aumentando las jubilaciones y ya está, porque eso es insostenible. Lo que tenés que hacer es que la gente aporte más. ¿Cómo haces que aporten más? Bueno, que tengan mejores salarios y que haya menos trabajo informal y más trabajo formal. Esas son las dos reformas que hay que hacer. No subir el bono así porque sí, porque eso no se puede pagar. Vos tenés que hacer las reformas que sí se pueden pagar. Una vez que esto suceda, o sea que básicamente tengas mejores salarios y que tengas más gente trabajando en blanco, ahí sí se van a aumentar las jubilaciones. De hecho, van a aumentar de manera natural. El problema es querer hacer el aumento antes de tener los recursos. No, vos tenés que hacer reformas para tener los recursos y después haces el aumento. Así que en vez de hacer esta mierda, lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, pasar una reforma laboral. Eso tendría muchísimo más sentido que, no sé, aumentar el bono así, como si los recursos fuesen infinitos. Y por último tenemos la gran noticia probablemente de este mes, que es el plan de reparación histórica de los ahorros argentinos. Por lo menos la gran noticia en términos económicos. Esto es básicamente una reforma que consiste de dos etapas. La primera etapa es un decreto que sacó ya el gobierno, si no me equivoco, para liberar el uso de los ahorros argentinos. Básicamente Argentina es el tercer país del mundo con más dólares en todo el planeta Tierra, pero esos dólares la gente no los quiere usar. ¿Por qué? Porque básicamente si vos usás esos dólares entras en el sistema, o sea los registrás o están sin registrar, están en el mercado informal y por lo tanto el Estado te va a empezar a cobrar impuestos. Como la gente no quiere que se les cobre impuestos, bueno, esos dólares quedan ahí, no se utilizan. ¿Cuál es la intención del gobierno? Bueno, quitar un montón de controles y retirar a la AFIP, que hoy es la ARCA, de un montón de lugares para que la gente pueda insertar esos dólares en la economía sin el miedo de que venga la AFIP y te cobre un montón de impuestos. En resumen, esa sería la reforma. Este es un conjunto de reformas que es buenísima y que tiene sentido por sí sola, porque este esquema tributario que tenemos hoy donde la AFIP te persigue por cualquier cosa no tiene sentido y generó una informalidad enorme en la Argentina, con lo cual era algo que había que cambiar sí o sí. Sin embargo, además, esto lo que tiene es que favorece la dolarización, porque claro, si la gente ahora va a empezar a usar sus dólares porque va a tener menos miedo a que la AFIP los persiga, claro, vas a tener más dólares circulando en la economía. Entonces, si cada vez tenés más dólares circulando en la economía y cada vez tenés menos pesos, bueno, ¿eso qué significa? Que van a empezar a faltar los pesos y van a empezar a sobrar los dólares. O sea, en otros términos, estás dolarizando la economía, ¿no? Cada vez vamos a usar más dólares y cada vez vamos a usar menos pesos. Esto igual obviamente no va a pasar de un día para el otro, hay que ver si sucede, pero bueno, el gobierno está dando los incentivos para que suceda. Y la etapa 2 es blindar a los ahorristas argentinos. Básicamente, intentar que todas estas reformas se sostengan en el tiempo y que no asuma mañana un kirchnerista y empiece a perseguir a todos de nuevo por utilizar nuestros dólares. En resumen, lo que se hace es quitar un montón de controles que antes existían, o sea, básicamente un montón de organismos o en un montón de trámites había que darle un montonazo de info a la AFIP sobre qué gastás, cuánto, cuándo, etcétera. Ahora un montón de esos trámites y obligaciones no se van a tener que cumplir. Y lo segundo sería el aumento del monto a partir del cual distintos organismos le tienen que informar a la AFIP que vos gastaste plata. Por ejemplo, antes si extraías plata en efectivo del banco, el banco sí o sí le tenía que avisar al ARCA o a la AFIP. No importa, si vos extraías, no sé, 100 pesos, la AFIP se enteraba. Bueno, ahora si no extraes más de 10 millones de pesos, la AFIP no se entera. O por ejemplo, si antes el último día del mes te quedaban 700 lucas en el banco, bueno, el banco le tenía que avisar a la AFIP. Ahora eso, hasta que no te queden 50 millones de pesos en el banco, la AFIP no la avisa. O si hacías una transferencia también por el banco mayor a 1 millón de pesos, que 1 millón de pesos no es demasiado, también el banco le tenía que avisar a la AFIP. Ahora no, ahora solamente le avisas si haces una transferencia mayor a 50 millones de pesos, que ya es mucho. Así que bueno, toda esta serie de reformas tiene muchísimo más sentido y ya se adapta más a lo que sucede en el resto del mundo, ¿no? Por transferir 800 dólares se supone que la AFIP no te tendría que estar persiguiendo, porque digo, ¿qué vas a hacer? ¿Un traficante por transferir 800 dólares? No, ya si transferís 40.000 dólares y bueno, sí, eso ya podría ser un poquito más sospechoso. Esto es muy importante para todos los argentinos en general, pero sobre todo para las pymes, porque no lo sé, pero estoy casi seguro que las pymes son los que más evaden impuestos en Argentina, porque es de vida o muerte, o sea, evadir impuestos puede ser la diferencia entre quebrar o no quebrar. Entonces todos estos incentivos a formalizarte le pueden venir muy bien a las pymes para que ya no sea tan costoso formalizarte y empezar a tener los beneficios de tener tus actividades registradas, como por ejemplo ir al banco y sacar un mejor crédito, porque al banco ahora sí le vas a poder mostrar los documentos legales de tu actividad económica, mientras que antes no podías porque tenías todo sin registrar. Así que bueno, esta serie de reformas es una gran noticia. De hecho, tengo un video específicamente hablando sobre estas reformas, el impacto que van a tener y hablando más en detalle sobre cada parte. Te lo dejo acá arriba o
acá arriba, no me acuerdo bien dónde es, para que vayas y lo veas. Así que bueno, le queda 7% de batería a la cámara, con lo cual me tengo que ir despidiendo. Espero que te haya gustado este video, déjame en los comentarios si quieres más resúmenes semanales. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte Patreon o miembro, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. No puede ser, boludo, me olvidé de prender las luces. Se ve como el orto sin las luces. Tengo toda la cara oscura.